mañana y se titula Eventos primitivos. ¿Cómo es eso? Eventos primitivos. ¿Cuáles son las actividades, los eventos que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo realizaba? Porque nosotros normalmente lo que conocemos probablemente son las actividades que nosotros, la iglesia del siglo XXI, hacemos. Y también vemos a otras iglesias hacer diferentes cosas y entonces escuchamos jornada, qué campaña, qué seminario, que escuchamos hablar de taller, enlázates, encuentros, cumbres. Pero preguntémonos, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacían la iglesia primitiva? ¿Cuáles eran sus eventos, su celebración, sus actividades? ¿Cuál era su forma de vida en congregación? Vamos a estar hablando entonces de eso precisamente en esta mañana y vamos a ir a un texto muy conocido probablemente, pero vamos a analizar lo que nos dice la palabra del Señor para que podamos descubrir cuáles eran esos eventos maravillosos, esos eventos primitivos de la iglesia primitiva que cumplían los propósitos de Dios y nosotros siempre debemos de seguir esa misma pisada, ese mismo ejemplo. Muy bien, vamos a irnos a Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante. Hechos 2, 41 en adelante. Y ahí nos vamos a dar cuenta la iglesia naciente, los eventos de la iglesia naciente. Y realmente sucedió algo genial cuando la iglesia comenzó. Realmente lo que pasó fue el evento de eventos. Una gran cruzada, una gran jornada, una gran campaña evangelística, lo que pasó en Hechos capítulo 2. Estamos hablando de nada más y nada menos que del establecimiento de la iglesia, de la venida del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, no, como algunas veces nosotros escuchamos y que cae y todo eso, no, sino que aquí es un evento específico, particular, pero luego la vida de los primeros cristianos es lo que tenemos que ver. Mire qué interesante. En Hechos 2, para poner un poco en contexto el mensaje, los discípulos se habían quedado en Jerusalén, porque Jesús antes de ascender les había dicho, quédense por favor en Jerusalén. Van a recibir poder de lo alto, van a recibir dones, van a recibir algo que los va a ayudar a proclamar la buena noticia de salvación. Antes le había dicho a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, el mensaje que ponía accesible a todo al reino de los cielos, el mensaje del evangelio. Y con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a estar en campaña evangelística, como ya lo había anunciado nuestro hermano Luis Eugenio, Dios primero con los hermanos Vicas. Así que vamos a encomendarnos al Señor. ¿Qué pasa aquí también entonces? Los discípulos se quedan y reciben el Espíritu Santo. Ese mismo que recibimos en el bautismo, sí, pero con poder. ¿Cómo así el Espíritu con poder? Ellos recibieron, y cuando uno lee Hechos capítulo 2, nos encontramos en un día de fiesta de los judíos en Jerusalén. Se llama Pentecostés, y ahí estaban reunidos judíos y prosélitos de todas las naciones conocidas allí, del imperio y de otros lados, y de Jerusalén. Estaban ahí los judíos. Y es allí donde Dios ya tenía planeado iniciar la iglesia. Ahí donde ya tenía planeado ganar a los primeros cristianos. Qué interesante. ¿Cómo inició la iglesia? Con una campaña evangelística. Así comenzó. Sí, de hecho eso es lo que fue. Fue una campaña, fue una conferencia. Nosotros le llamamos normalmente a las noches de predicación en las campañas, noche de conferencia. Esto no fue noche, fue de día, sí. No fue una noche de conferencia, pero eso fue una conferencia magistral. Esa conferencia magistral del evangelio la encontramos desde Hechos 2:14 hasta el versículo 38. Cuando él está predicando el evangelio, el apóstol Pedro le predica a la gente que está ahí, que todavía no era la iglesia, sino que ahí, ese día se iba a establecer, iba a iniciar la congregación de Jerusalén. De allí se iba a expandir a todos los rincones de la tierra y llegar hasta hoy, siglo XXI, las iglesias de Cristo, de nuestro Salvador. ¿Qué pasa? La gente al escuchar el mensaje del evangelio,
ustedes, aquel Jesús que ustedes prendieron, que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje. Al oír esto, dice el versículo 37, se entristecieron de corazón, quedaron en shock. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La gente le pregunta a Pedro y a los otros apóstoles, porque estaban allí los 12, varones hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Qué debemos hacer? Si ellos preguntan qué deben hacer es porque reconocieron que el mensaje era cierto, era verdad, tenían la fe, pero les faltaba algo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta que le da Pedro? Gente, deben de arrepentirse y deben bautizarse. Eso es lo primerito que deben hacer. Esta gente creyó en el mensaje, se arrepintió de corazón de sus pecados y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que obedecieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Increíble. Primer día de campaña, 3,000 bautizados. Imagínense usted, hermanazo, una campaña en Vica así. 3,000 bautizados. Chévere. Genial, dice uno. Así comenzó la iglesia. Primer día de evangelismo, primer día de campaña, primer día de conferencia, 3,000 de un solo. ¿Cómo 3,000? Pero vamos a redondearlo a 3,000. 3,000 bautismos hay. Y allí comienza entonces ¿Qué hizo después esa iglesia naciente? ¿Qué hicieron esos cristianos? Ellos se bautizaron, creyeron, se arrepintieron. ¿Qué hicieron después de eso? Nosotros podemos pensar, lo que ellos hicieron es que se comenzaron a congregar los domingos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuáles eran esos eventos primitivos después de ser bautizados? Muy bien, 42 en adelante nos dice cuáles eran esos eventos primitivos. El primer evento de todos, la campaña, la conferencia poderosa del Evangelio, hace como resultado 3,000 que se bautizan y después continúan. No es que ahí quedó. Dice Lucas posteriormente que la iglesia iba creciendo y que después se bautizaron como 5,000 y después perdió la cuenta porque eran muchos bautizados. Así como todos los que estamos aquí, los que estamos conectados, la mayoría somos bautizados y los que no se han bautizado todavía, pues ese es en ese momento donde usted se hace parte de la iglesia, se hace parte del cuerpo de Cristo, recibe el perdón de sus pecados y recibe el Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces la iglesia? Verso 42, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que el cristiano, lo primero que la iglesia comenzó a hacer después de bautizarse, eran jornadas, eran talleres, eran clases, eran capacitaciones y entrenamientos exhaustivos de la doctrina de Cristo. Y cuando aquí habla de la doctrina no está refiriéndose solo el rol de las damas en la iglesia o por qué no usamos el piano que se escucharía genial. No está hablando de esos aspectos más que todo, sino de toda la doctrina de Cristo, todo lo que Él enseñó. ¿En dónde? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo que Jesús enseñó en los 3 años y medio donde Él pasó preparando a sus discípulos, a su staff. Los comenzó a capacitar, a entrenar. Y es interesante porque antes de la campaña evangelística de Hechos capítulo 2, Jesús pasó entrenando a su staff durante 3 años y medio. Él comenzó a predicar, comenzó a bautizar, aunque Él no bautizaba, sino sus discípulos. Comenzó a enseñar, los discípulos se estaban entrenando durante 3 años y medio. Y después de eso, Hechos 2, 3,000 bautizados. Ahí está. Llegamos a los bautizados y que se siguen bautizando. ¿Qué hace esta gente? Perseveran en la doctrina de los apóstoles. Ellos comienzan a tener conocimiento, amados hermanos. No es que ellos pasan años y solamente recuerdan Juan 3:16. No. Ellos comenzaron a entrenarse fielmente en la doctrina de Cristo. Es decir, que si nosotros fuéramos a aquella época y nosotros le preguntamos a un bautizado de 1 año, pongámosle demasiado tiempo, 6 meses, que le explique acerca del Evangelio de Cristo, se lo explica al 100%.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos comparamos con la iglesia primitiva? ¿Qué pasa con nuestros eventos entonces? Que no dan esa efectividad de que alguien de 6 meses, en aquel momento, de menos tiempo, le podría explicar de qué se trataba el Evangelio de Cristo. ¿Cuál era la doctrina de Cristo? Los rudimentos, porque comenzaba con los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Lo básico. El autor a los hebreos lo dice. La fe, el arrepentimiento, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, incluso un tema de escatología, que nosotros lo escuchamos pesado, pero Hebreo dice que es rudimento. ¿Y qué es? Sobre la esperanza venidera, sobre la resurrección de los muertos futuros. Pero ¿qué pasa? Eso era básico. Y los primeros cristianos lo manejaban. ¿Qué tal nosotros? ¿Manejamos la doctrina de Cristo? ¿O todavía nos enredamos? ¿O todavía nos confundimos? La segunda actividad era una jornada de entrenamiento doctrinal bárbaro en los primeros cristianos. Después de la campaña, bueno, ya hemos mencionado 3 eventos. La capacitación intensiva de Jesús a los discípulos, la campaña evangelística de Hechos 2 y número 3, la jornada de entrenamiento doctrinal. Que no era una vez, que no eran clases dominicales solamente, sino que era algo intensivo. Mire qué interesante. Era un discipulado completo, para que es que tenían que pasar todos los temas, tenían que manejar la doctrina de Cristo, porque eso es lo que Jesús les dijo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles que guarden todo lo que les he mandado. Eso significa que todo lo que Jesús habló durante 3 años y medio, los apóstoles tenían que repetírselo, porque Jesús les dijo, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les prediqué y les enseñé durante 3 años y medio y que muchas veces ni entendieron. ¿Sí? No entendían muchas cosas, pero el Espíritu, al venir en Hechos 2, les recordó y les dio la capacidad de entender lo que no pudieron entender durante la capacitación inicial. Y entonces ellos comenzaron a enseñar doctrina fundamental a todo el mundo, porque no estamos hablando de solo algunos. Bueno, aquí son todos recién bautizados, ¿sí o no? Tienen un día bautizado, los 3,000 más o menos. Comienzan a ser adoctrinados en la doctrina de Cristo. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué más se hizo? Perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Lo siguiente que se hace es perseverar en la comunión, pero más adelante vamos a especificar cuál es la actividad en sí. En el partimiento del pan, ellos comenzaron los domingos a reunirse para partir el pan, después de bautizado. Comenzaron a celebrar la cena del Señor. Y es por eso que siempre nosotros hacemos énfasis, no nos dejemos de congregar, como dice el autor de los Hebreos. Como algunos tenemos por costumbre, celebremos la cena del Señor. Ellos comenzaron a realizar esta actividad, los primeros cristianos. No se perdían ni un solo domingo, porque dice aquí, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? La Santa Cena. La cena del Señor, pan sin levadura. Y también el jugo de la vid, pero ahí solo dice pan, hermano. Es el pan, cuando dice la palabra, el partimiento del pan, se refiere a toda la actividad de la cena del Señor. Entonces, comenzaron ellos a practicar de manera constante, no inconstante, la cena del Señor. Y lo otro, y en las oraciones. Aquí comenzaron los primeros círculos de oraciones. Normalmente en la iglesia, ¿qué día es el culto de oración? Martes, ¿sí o no? Bueno, en la mayoría de las iglesias que yo me he encontrado, el culto de oración es el martes. El martes es el fijo, típico culto de oraciones. Aquí le llamamos círculo de oraciones. Pero aquí la palabra nos dice que perseveraban en las oraciones. O sea, no era una actividad semanal. Pero ¿cuándo entonces convertimos las cosas a una vez a la semana? ¿En qué momento desde el siglo I al XXI nos perdimos nosotros? ¿En qué momento dejamos estos eventos, esas actividades diarias de perseverancia? ¿En qué momento nosotros dejamos de orar? Y siempre nosotros hacemos énfasis, siempre escuchamos también acerca de la oración. Y yo siempre que escuchaba más antes acerca de la oración decía, pero ya todo el mundo sabe que la oración aquí, la oración allá. Pero yo no oraba del todo.
Yo siempre decía, otra vez repite la oración, pero yo no oraba, no estaba orando. Entonces, la oración es algo que lo sabemos, pero a veces no lo practicamos y algo tan sencillo de entender, pero difícil de crear un hábito. Pero aquí, los primeros bautizados, ellos comenzaron a adquirir un nuevo hábito que no tenían probablemente. Orar. Alguien puede decir, objeción, eran judíos y prosélitos, así que tenían el hábito de orar. Es verdad. Pero ¿qué pasa después cuando la iglesia dejó de ganar judíos? Los judíos se quedaron así y comenzó a ganar gentiles, paganos. Se convirtieron, como los tesalonicenses, de los ídolos a Dios y adquirieron nuevos hábitos espirituales, entre ellos la oración. ¿Qué pasa entonces con los primeros cristianos y los primeros eventos, los primeros cristianos que hacen? Verso 43, sigamos analizando el versículo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La siguiente actividad, el siguiente evento eran las señales, las jornadas de milagros que hacían los apóstoles. Sí se le puede llamar una jornada de milagros, pero eran todos los días. En aquella época ellos tenían la capacidad, porque tenían el poder del Espíritu Santo para poder obrar milagros. Entonces, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál es el resultado de una genuina conversión? Temor a Dios. Si el bautizado, recién bautizado, no comienza a temer a Dios, quiere decir que estuvo o mal convencido o mal persuadido. Pero eso es el efecto natural del convertido. Preguntémonos, cuando yo me bauticé, cuando usted se bautizó, ¿comenzó un temor reverente al Señor o nada que ver? Sobrevino temor a toda persona, y no es algo malo. No es un pánico, no está hablando de pánico, de miedo, de terror, sino un temor reverente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, los apóstoles, hacían unas señales que eran sobrenaturales. Entonces la gente decía, esto es de Dios, suave, hay que andar con cuidado, hay que andar con respeto, hay que andar con amor, porque esto es de Dios, esto hombre, ¿de dónde sacan este poder? Esto es porque Dios está aquí. Y comenzaban a tener temor. Temor a Dios, un temor reverente. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es cuando nosotros estamos hablando de una comunidad de fe en Jesús. Cuando hablamos de la visión, ¿cuál es nuestra visión como iglesia de aquí a 5 años? Convertirnos en una comunidad de fe en Jesús. ¿Y qué es eso? Que todos los que hemos creído estemos juntos y tengamos en común todas las cosas. Estar juntos en las reuniones. Pero no solo eso, porque aquí podemos reunirnos y no conocernos ni saludarnos ni siquiera. Así que cuando la Biblia habla que están juntos, es porque hay una convivencia. Y no solamente espiritual, como a veces nosotros decimos, de que la comunión es solo espiritual, es decir, solo cuando tomamos la cena del Señor y está el cuerpo espiritual de Cristo. Sí, hay comunión con el cuerpo espiritual de Cristo, pero aquí se refiere a una comunión práctica. Hay una convivencia, hay confianza, hay relaciones de amistad íntima y genuina, a tal punto que las cosas las tenían en común. ¿Cómo es eso, hermanazo? ¿Se prestaban hasta los cepillos de dientes? No, tan así no, pero tenían en común las cosas. Es como el canto que dice, tu obra es mi obra es de Dios. No se miraban aislados, no se miraban, esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi pareja, este es mi problema y ese es tu problema. Nada que ver. Entre iglesias tampoco. Las iglesias eran unidas, no con esa mala interpretación de autonomía, de que aquí y nada que ver y así, aisladamente. No. De hecho, la ofrenda es la evidencia de que había una unidad colectiva entre iglesias de Cristo, ¿sí o no? Porque la ofrenda fue una recolecta no de Corinto solo, sino de todas las iglesias de Galacia, de Macedonia, hacia otra iglesia, la de Jerusalén. Entonces había una unidad increíble, una unidad bárbara, porque estaban juntos, tenían en común todas las cosas. ¿Qué hacían? Siguiente, actividad. Hacían ventas. ¿Cómo es eso? Hacían ventas afuera del edificio para recaudar fondos y rifa.
hacían ventas, pero ventas de otro nivel. Esas son ventas en miniatura, las que nosotros hacemos normalmente. Pero estas son ventas de otro nivel. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué increíble evento, mire. Eso era algo constante. Vendían sus propiedades, vendían sus bienes, vendían lo que podían vender y lo llevaban a los pies de los apóstoles. Esa era una expresión de generosidad. Lo llevaban a los pies de los apóstoles. Y dice, wow, ¿cómo es eso? Increíble. Increíble. Vendían sus terrenos, sus casas. ¿Y en qué se quedaban entonces? Obviamente quedaban donde habitar. Pero cuando uno decía el principio de Jesús, el que tiene 2 túnicas, del una al que no tiene, dice, y te quedas con una. ¿Sí? Cuando hay un excedente y puedes dar más, incluso ahí está. Hacían ventas de otro nivel. La generosidad de ellos era increíble. Pero ¿qué otras actividades hacían? Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso lo mencionamos cuando hablamos de las tribus de coinonía. Y ese era otro evento primitivo también, las actividades del primer siglo. Ellos tenían la costumbre de reunirse en el templo. ¿A qué templo se refiere? No se refiere al local de la iglesia ni al edificio. Sí se refiere al templo de Jerusalén en ese momento, porque estamos hablando que ellos están en Jerusalén, y es la vida de los primeros cristianos. Pero hagamos una aplicación nosotros. Cada día unánimes en el templo. El templo era un lugar donde podía reunirse más gente. Pero ahí, un lugar donde se puede reunir mucha gente es bueno para adorar, pero no tanto para tener intimidad espiritual. ¿A qué se refiere, hermano, con intimidad espiritual? Esa convivencia de conocernos unos a otros, de tener comunión, de compartir. Esta es la palabra clave, compartir. ¿Y cuál sería entonces en nuestro caso el templo? Somos nosotros el templo de Cristo, es cierto, pero es como que si nosotros nos congregamos cada domingo en el edificio o nos conectamos. Allí no hay mucho tiempo para tener comunión, pero sí para adorar a Dios. ¿Cómo así? Venimos nosotros a tiempo o fuera de tiempo o fuera del tiempo y entonces, ¿qué pasa? Venimos, oramos, escuchamos la palabra, cantamos y estamos escuchando, como lo estamos haciendo en este instante, a un hermano que trae la palabra. ¿Estamos adorando a Dios? Sí. ¿Estamos recibiendo la palabra? ¿Vamos a tomar de la cena del Señor? Ok, expresar generosidad también. Pero, ¿quién sabe cómo se llama la hermana de rosado que vino hoy, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Si le preguntamos a los nuevos, puede que no sepan, y a los viejitos sí. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a la hermana Norelis cómo se llama el muchacho que está ahí? No hay todavía idea. ¿Por qué no tenemos todavía la menor idea? No es culpa de nadie, simplemente la actividad no da el espacio al 100% para conocernos, compartir, convivir, comer algo, ¿sí o no? Es limitado el espacio. El espacio está hecho perfecto para adorar a Dios. Nos reunimos, cantamos, oramos, recibimos la palabra. Pero para conocernos, no tanto. Para tener comunión, para formar esa amistad, se requiere otra cosa. Algo aparte, sí, efectivamente. Porque aquí podemos venir y después irnos apresuradamente. Tenemos que hacer la comida, hacer el almuerzo. Entonces, y me están esperando porque tengo que llegar a hacer comida también. Entonces, cosa seria, o comprar comida. Entonces, no nos da tiempo de poder, o con costo, saludarnos, o a lo sumo platicar 2 minutitos. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo es? Chévere. Nos vemos, bendiciones. Ahí, eso es todo. Imagínense todos los domingos durante años y si solo participamos del domingo, del culto, no vamos a tener oportunidad de tener comunión. Por eso, dice aquí el versículo 46, perseveraban en el templo
pero también hacían algo en las casas. ¿En dónde? En las casas. A esto se le llaman, póngale el nombre que quiera, tribu, grupo de crecimiento, célula, culto de hogar, racimo, uva, lo que sea. Pero ¿qué hacían estos primeros cristianos? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Ellos no solo perseveraban en un lugar amplio para adorar a Dios, sino también en las casas. ¿Cuántos conocemos las casas de nosotros mismos? ¿Dónde está ese espacio? Pero esta es una actividad del primer siglo, esta es una actividad de los primeros cristianos. Miren lo que está diciendo aquí. Perseveran en el templo, no solo en el templo, sí, en las casas también. Eso significa que los cristianos se reunían en las casas. Se reunían en grupos pequeños o lo que alcanzara en la casa. Y uno puede decir, bueno, hermano, eso significa que habían varios grupos. Correcto, porque se reunían en las casas. Porque veo difícil que los 3,000 y sumando se reúnan en una sola casa, ¿sí o no? Está como complicado, ¿cierto? Está complicado reunir a 3,000 personas en una casita. Y más, y después 5,000. Eso significa que habían grupos pequeños. Ese era otro evento, otra actividad de los primeros cristianos. Y cuando nosotros nos comparamos, a ver, iglesia del siglo XXI con el siglo I, no todas las iglesias tienen esa práctica, esa actividad específica, especial. Muchas sí, pero otras no tienen esa práctica. Además de evento, de actividad, llamémosle práctica, de reunirnos en casas. ¿Qué hacían estos cristianitos, además de adorar a Dios, en las casas? Dice aquí, verso 46, dice, partiendo el pan en las casas. Unos dicen, está hablando de la Santa Cena. Ahí no está hablando ya de la Cena del Señor. Estaba hablando también de otros tipos de comida, a lo que llamaban en los primeros siglos ágapes. Los ágapes eran celebraciones. En el punto de reunión, en el domingo, se podían hacer ágapes, pero también en las casas se podían hacer ágapes, en los grupos pequeños, en las tribus. ¿Qué significa ágapes? Bueno, ágape es la palabra griega para amor, ágape, pero celebrar un ágape, celebrar un amor, ¿qué era? Entonces era una celebración donde compartían alimentos. Y esa era una práctica y un evento clave en la iglesia del primer siglo. Eso era algo básico. Es por eso que cuando Pablo le escribe a los corintios, en la Cena del Señor, es que tiene sentido cuando le dice Pablo, ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estamos haciendo de malo? Ustedes se reúnen y cada uno comienza a tomar su propia comida, el otro se emborracha y menosprecian a los que no tienen nada. Y es por eso que dice, ¿y acaso no tienen casas en donde puedan comer? Pablo no está desvirtuando los ágapes, ni está diciendo ya no hagan eso. Pero lo que sí está señalando es hacerlo de una manera negativa. ¿Qué hacían? Bueno, hacían el ágape en la Santa Cena y ahí ya estaban enredándolo todo. Por eso es que Pablo a los corintios les dice que lo hicieran todo en orden. ¿Qué pasó? Ahí hicieron un relajo. Hacían el ágape en la propia Santa Cena. Entonces, en vez de celebrar la Cena del Señor con reverencia, con alegría, chévere, comenzaban a emborracharse. Porque era el ágape, pero era un ágape exagerado. Comenzaban a comer los que eran más ricos. Los que eran más ricos llevaban más comida. Y los que eran pobres no llevaban nada, pero no compartían. Es por eso que Pablo le dice, menospreciando a los que no tienen nada. Entonces, ahí ya está desvirtuado, obviamente, la actividad, porque no es el propósito. Porque uno dice, wow, es decir, el rico llevaba un gran banquete y el que no llevaba no podía ni comer. Lo lógico es que compartan todo, correcto. El ágape era eso. La reunión en la casa o en el punto donde se reunía toda la iglesia y allí compartían alimentos. Compartían comida. ¿Por qué? Porque es un evento especial
esto que los cristianos hacían en el primer siglo de comer juntos. Oiga la palabra que utiliza aquí Lucas. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Esta es la vida de los primeros cristianos. ¿Es relevante? Es relevante porque Lucas está describiendo todo lo que hacían los primeros cristianos, todas las actividades que participaban. Ahí no dice, solo los domingos se congregaban estos hermanitos. No dice eso, para nada. Es un conjunto de actividades, es un conjunto de eventos donde participaban. Todos estaban involucrados con todos, se conocían, se hablaban, se comunicaban, se compartían. Los problemas los compartían y los resolvían juntos. ¿Eso cómo se llama, amados hermanos? Comunidad de fe en Jesús. Ese es el concepto que muchas veces se escucha de manera popular en las iglesias. Somos una comunidad. Ahora las iglesias le llaman comunidad porque tienen ese concepto, pero es volver a la Biblia nada más. Porque siempre fue así. La iglesia siempre fue una comunidad de fe en Jesús. Pero a lo largo de los siglos se desvirtuó el concepto. Incluso llegamos a llamar iglesia al edificio o a la catedral. Entonces, porque se desvirtuó el concepto. ¿Qué nos dice aquí entonces? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dice a una de las iglesias en Apocalipsis? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y la última frase, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué significa eso de cenar con él y que él cene conmigo? Parece una redundancia, ¿verdad? Hay repetición, ese Jesús le gusta repetir. ¿Por qué? Porque siempre decía, de cierto, de cierto. ¿Por qué repites, Cristo? ¿Por qué dice cenar con él y que él contigo cene? Porque cenar en la cultura del primer siglo era un acto de íntima comunión, no cenabas con cualquiera. De hecho, podemos decir que nosotros también, más o menos, ¿sí o no? Sí, nosotros no cenamos con cualquiera, ese uno. A ver, ¿a cuántas personas invitamos nosotros en nuestra casa a cenar? ¿A cuántas? ¿Verdad que no mucho? La crisis, hermanazo, también ese es otro punto. No hay como para estar invitando a muchas personas, porque por la crisis. Pero la pregunta es, ok, cuando tenemos la posibilidad, pensemos en diciembre, en los diciembres anteriores, porque esto de la pandemia es terrible, pero pensemos en los diciembres, en los 24, en los 31, que hacemos la comida familiar, alegre. ¿A quiénes invitamos a la casa? Ahí llega todo el mundo, dice uno. Pero normalmente nosotros no vamos a cenar, a comer, vení, a ver, sentate a la mesa, tomá con un desconocido. Incluso podemos nosotros tener conocidos o amigos y hermanos en la iglesia y no los invitamos ni nos invitan a cenar o a comer o por lo menos una merienda, dicen por ahí. Pero es gran bendición conocer hermanos que sí son chéveres, son geniales. De que cuando uno llega, por ejemplo, cuando nos visitamos unos a otros, entonces sacan el cafezazo, la gaseosa, el pico suave, lo que tengan. No es ni mucho ni poco el punto. El punto es, mire la actividad primitiva. Comer con alegría y sencillez de corazón. Cuando uno come con alegría y sencillez de corazón, eso es lo que hacían los primeros cristianos. No se olvide de esta idea, amados hermanos. Estos hermanos no solo se congregaban el domingo y después, bendiciones, escucho, canto, la cena, adiós y no conozco a nadie más. No, estos cristianos del primer siglo tenían un evento primitivo bonito llamado ágape o tribus de coinonía en las casas. ¿Y qué hacían? Comían juntos. Cuando uno come junto con alegría y sencillez de corazón, no importa lo que haya de comer, no importa. Recuerdo en varias ocasiones en diversas iglesias, llegamos, por ejemplo, a casas de hermanos que uno normalmente le dice humilde, dice uno. Pero la humildad no está en el nivel económico, sino en el corazón, en la actitud. Pero llegábamos y hermanazo, dice, hermanito, dice, tome este bocadito, y sacaban un delicioso arrocito con frijoles en bala
queso, tortilla y el cafezazo de palo. ¿Sí o no? Antes yo pensaba que el café de palo era un café de madera y no es eso, es café del verdadero. Pero en fin, ¿qué pasa? Sacaban uno y entonces uno dice, si uno no tiene el corazón sencillo y alegre, uy, ¿qué es eso? Dice. Aunque uno por educación, algunas personas por educación dicen, ay, no, pero no, en el fondo no es de corazón. No, el ágape, ¿qué era? Era una comida, no importa qué era. Mucho, poco, caro o barato, no importa la comida. Puede ser un cafezazo con pico suave, pero con amor, con alegría y con sencillez de corazón. Eso es la verdadera comunión. Eso, amados hermanos, lo practicaban los primeros cristianos. Pregunta, ¿practicamos eso normalmente en la iglesia? En las iglesias en general normalmente tienen esa práctica como decir, congregarse el domingo, algo fijo, algo que es parte de la iglesia, algo que es parte del programa. O se da de manera espontánea, de manera improvisada, de manera casual. Aquí los primeros cristianos tienen una vida específica y nosotros debemos dejarnos guiar por estos eventos. Porque nosotros, principalmente nosotros de la Iglesia de Cristo, ¿qué decimos? Somos la iglesia verdadera, la iglesia primitiva. Y ahí venimos nosotros, la iglesia primitiva. Pero aquí yo miro a mucha gente que vendían sus propiedades, sus bienes, eran generosos, compartían y tenían ágapes. Creo, amados hermanos, que hemos dejado algunas cosas de estos hermanos. Hemos dejado algunos eventos primitivos por practicar. Pero aquí nos insta a seguir este ejemplo, a que podamos nosotros perseverar. ¿Cada cuánto se reunían? Este es otro punto. ¿Cada cuánto se reunían los primeros cristianos? ¿Cada cuánto hacían esos eventos? Bueno, la cena del Señor dominical, Hechos 27, reunidos para partir el pan el primer día de la semana. Pero ¿cada cuánto participaban por lo menos en alguna actividad? Cada día. ¿Quién nos dijo entonces que era solo los domingos? ¿Quién nos contó ese cuento? ¿Cuándo perdimos el hábito, amados hermanos, de perseverar o de tener actividades o programas solo los domingos? Cuando aquí me dice, perseverando unánime, estaban juntos, estaban unidos esta gente, cada día. Hermano, eso significa que esta gente no tenía nada que hacer, ¿verdad? No tenían trabajo, no tenían que hacer en la casa. Parecen holgazanes porque cada día, ¿y con qué tiempo? Porque a veces nosotros decimos así, ¿sí o no? Que no tenemos tiempo de involucrarnos, no tenemos tiempo de servir, no tenemos tiempo porque no tenemos tiempo. Pero esta gente a mí nos muestra a todos nosotros que cómo sacaban las propiedades, de dónde las sacaban, de los bienes de dónde las sacaban, el dinero de dónde las sacaban, el tiempo de dónde lo sacaban. ¿De dónde lo sacaban? El verso clave ya lo leímos, verso 43. Temor. Sobrevino temor a toda persona. El que tiene temor de Dios va a obedecer reverentemente el amor de Dios y se va a contagiar del amor de Dios. Por amor, usted va a querer todos los días estar con sus hermanos en Cristo. Así como esta gente. Cada día perseveraban unánimes porque se hacían falta unos a otros. Estaban unánimes por amor. No era como que, ¿qué día es hoy? Sábado. Mañana es domingo, tengo que ir. No, para nada. ¿A cuántos de nosotros hemos visto alguna vez el domingo así? Ay, tengo que alistarme. O tengo que conectarme. Dice, ¿cuántos? Ojalá que no, que nunca. Dios primero que nunca. Ojalá que nunca. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos el amor a nuestros hermanos, venimos a la actividad pronto posible porque tengo que hacer cosas. Bendiciones, nos vemos por educación, saludos, adiós. Pero decimos, yo cumplo con mi Diosito. Pero mi hermano y mi hermana, esta gente estaban unánimes. Estas eran las actividades del primer siglo. Estaban unánimes, juntos.
comían con alegría y sencillez de corazón, se sentaban, a ver, vamos a comprar comida, ¿qué compramos? Compremos arroz chino, vamos por el arroz chino, para los que les gusta el arroz chino, a mí me encanta el arroz chino. ¿A cuánto les gusta el arroz chino? A nadie, a solo uno. Yo estaba ahí calculando para cuándo nos lanzamos un arroz chino, pero a nadie le gusta el arroz chino, así que lo siento, tiene que ser otra cosa. Arroz con frijoles, bárbaro, dice el hermanazo. Ahí está ese, sencillo de corazón, alegres. Ahí está. Con tal de que sea con alegría y sencillez de corazón. No importa. Un frijol en bala ese. Todos nosotros. ¿Cuándo vamos a hacer un frijolado? Ahí está, dice el hermano Isidro, para los que no lo escuchan en la transmisión, con tortilla caliente y cuajadita. Y entonces podemos decir, hermano, ¿está hablando en serio? Estamos hablando en serio porque esto es lo que estamos leyendo, ¿sí o no? Sí, es lo que dice aquí. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas, se reunían en el templo, se reunían cada día, estaban juntos, estaban unánimes, se amaban esta gente. ¿Nos amamos como esta gente, amados hermanos? ¿Estamos participando de las mismas actividades que ellos participaban como iglesia del primer siglo? ¿Qué pasa con esta gente? Llena de amor. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Las siguientes actividades es que ellos eran excelentes para hacer noches de adoración, matutinos de alabanza, tardes de cánticos al Señor. Yo le estoy poniendo nombres de marketing. Pero ¿qué dice el texto? Alabando a Dios. Ellos vivían alabando a Dios. Pura alabanza. La iglesia del primer siglo, amados hermanos, se caracterizaba por cantar fuerte, cantar unánimes. Tenemos ahí la conexión, problemitas. ¿Qué pasa entonces? Esta gente, la iglesia del primer siglo, tenían jornadas de alabanza. Matutinos de alabanza, noches de oración. ¿Por qué? Porque la palabra dice perseverando unánimes, alabando a Dios. Le gustaba el cántico. Ofrecían por medio del Señor sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero ¿qué pasa nosotros a veces en las iglesias? ¿Qué es lo que vemos? Ya lo he mencionado, ¿verdad? Varias veces. No cantamos a veces. No cantamos a veces con fuerza. Con ánimo. Es verdad, a veces no nos sabemos el canto, cierto. Necesitamos un himnario o que nos pongan aquí la letra, gloria a Dios. Ahí sería bueno, ¿verdad? Amén, dice hermana Juanita, claro que sí. No me quiero quedar sin cantar. Entonces, esta gente alababa a Dios con un corazón, con un ánimo, con una alegría que se escuchaba esa alabanza. Pero podemos nosotros caer en lo contrario. Pregunto, ¿las iglesias tenemos ese hábito, ese ánimo de alabar a Dios? De cantar con fuerza, que se escuche el cántico. Porque nosotros nos decimos normalmente es que no hay instrumento, por eso nosotros estamos todos así. Pero nos gusta cantar de corazón. Tenemos el temor y el amor a Dios para alabar al Señor. Y que cuando los hermanos o las visitas vengan acá, por ejemplo, escuchen una iglesia que alaba al Señor, que canta con fervor, que ofrece sacrificio de alabanza. Y estemos alegres. Eso era lo que hacían los primeros cristianos. Aquí, por ejemplo, los del staff nos reunimos los terceros sábados de cada mes, matutino de alabanza, decimos nosotros. 30 minutos solo de cántico, los del staff. Y también invitando a cualquiera que pueda estar a las 6:30 de la mañana. Matutino de alabanza a los del staff y a todos también, pero hasta el momento, ninguno que no es del staff ha venido. Pero usted dice, ¿cómo? No hay necesidad de ser del staff. Yo quiero el matutino de alabanza. Vamos con todos los fierros, entonces. Matutino de alabanza. Con la ayuda del Señor, el viernes 1 de octubre, en el tiempo de campaña, aquí vamos a tener la noche de adoración. Noche de adoración, 1 de octubre, viernes, 6 de la tarde, aquí. Amado hermano, venga. O los que estamos más largos, conectémonos a la noche de adoración. Porque va a ser una noche de adoración. No solo vamos a recibir la palabra del Evangelio, sino una noche de adoración fuerte,
al Padre Celestial, porque esa es una actividad que los primeros cristianos lo hacían siempre y con amor, no con desánimo, sino con fuerza, con entusiasmo, que se escuche la alabanza y que se exprese con todo nuestro ser, porque todo nuestro ser debe ser santo. Y la última actividad que hacían era tener favor con todo el pueblo. Mire qué interesante. Teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, era una iglesia no hacia adentro, sino hacia afuera. Tenía una proyección social. La iglesia estaba creciente, alabando, en comunión, en generosidad, que no solo alcanzaba para tener favor con los de adentro, sino con los de afuera también. Bendecían, compartían a los de afuera también. Dice la palabra, tenían favor con todo el pueblo y se habían, por lo tanto, ganado el favor de todo el pueblo. Todo el pueblo tenían buen nombre a la iglesia. La iglesia de Cristo en Jerusalén, esa iglesia es bárbara. Le tenemos en gran estima porque esa iglesia ayuda, esa iglesia bendice, esa iglesia alaba. Llegás un domingo, ahí, como esos hermanos son bonitos, dice. ¿Cómo cantan al Señor? Tenían favor, tenían buen nombre con los de afuera. Eso hacían. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se proyectaba también hacia afuera. Y con la ayuda del Señor queremos eso en nuestra visión. Por eso hemos hablado bastante de la visión. Tener una comunidad de fe en Jesús que se enfoque también hacia afuera. ¿Cuál es el resultado de tener estas actividades, amados hermanos? Estos eventos primitivos. Y aquí está la conclusión. Después de analizar esto brevemente, después de analizar esta parte de la palabra del Señor, hacemos una comparación entre nuestras actividades del siglo XXI con las actividades de la iglesia del siglo I. La iglesia primitiva, por eso eventos primitivos. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo salimos cuando nos comparamos? ¿Salimos bien o salimos mal? ¿Estamos cerca de ellos? Siguiendo su ejemplo, estamos largos de viaje. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cuál es el resultado, amados hermanos, de imitar, de tener esas actividades que tenía esta gente? Ya hemos dicho, recapitulando rápidamente, ¿qué actividades tenían? Capacitaciones, entrenamiento, doctrina, evangelización, campañas, alabanzas, adoración, matutinos de alabanza, noches de adoración. ¿Qué más hacían? Tribus de coinonía, ágapes, compartían comida, eran generosos, hacían benevolencia, evangelizaban, hacían de todo. Y, ojo, todos participaban en todas estas actividades, no solo un grupo nada más. Que solo este grupo, solo unos cuantos apoyan, dice uno. ¿Cuántas veces me he escuchado eso? Yo he escuchado eso un montón de veces, en un montón de iglesias y en un montón de ministerios, de jóvenes, de damas. Solo unos cuantos terminamos haciendo las cosas, ¿verdad que pasa a veces? Solo 2 terminamos haciendo el tamal para venderlo. No apoyan, dice. Los otros jóvenes o las otras damas o lo que sea. La primera iglesia era bárbara. ¿Cuál es el resultado de una iglesia así? Lea lo último, el verso 47. Y el Señor, parece como el efecto, ¿verdad? Último, el resultado final de todas estas actividades. Y el Señor añadía cada día al grupo de creyentes, dice, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede con una iglesia que se involucra en todas las actividades. Y no, nos vemos en 15 días. No. Nos vemos en un mes, nos vemos al otro domingo. Nada que ver. Y ahora, amados hermanos, con las redes sociales, con la tecnología, eso no hace que pueda ser más fácil todavía que antes. Porque esta gente, amados hermanos, tenían que ir, ¿verdad? Para comunicarse con alguien tenían que ir, que conversar de cerca o escribir cartas que eran mandados y llegaban a un montón de semanas o meses después, una carta que puedan escribir. Pero ahora en el WhatsApp de un solo al segundo. Pero es triste darnos cuenta
que hay cristianos que ni el WhatsApp utilizamos a veces para tener comunión. Nada. Estos primeros cristianos se reunían cada día a ver, ya terminaste de hacer la cosa, vámonos, acordate que hay reunión en la casa ahora, hoy lunes y mañana en el otro lado, y el miércoles en otro, y así, estaban activados. Pero ahora, teniendo la facilidad a veces de bendecir, hermano, bendiciones, de comunicarnos, tenemos esa facilidad, esa bendición. Yo creo que es una bendición de Dios, estar conectados en las redes sociales, cuando se usa, como dijo el hermano Román el domingo pasado, el mensaje del marketing bíblico. Cuando estamos conectados a través de las redes, estamos también en comunión, porque estamos en interacción, estamos conociendo cuáles son los problemas, oremos, estamos pendientes los hermanos. Y eso es instantáneo, le cae al segundo el mensaje. Comunión, podemos hacerlo también. Entonces, para los hermanos que tenemos ese acceso a la tecnología, a las redes, eso hace que más fácil todavía sea. Eso significa que el que no quiere tener comunión es porque, que no tiene comunión es porque no quiere tener comunión realmente. Y le ves en blanco la foto de perfil porque está bloqueado. No, el que no quiere tener comunión no tiene comunión porque está todo para tener comunión. Está todo para estar unidos, más que antes todavía. Porque un hermano chatea en el grupo de WhatsApp de la fraternidad, hermanos, oren por mí, me pasó esto, la hermana, el hermano, ahí nomasito todos los hermanos que lo leen comienzan a orar en tiempo real. Eso era más tardado. Entonces, que esa bendición no se convierta en maldición al final. Porque una oportunidad de bendición puede convertirse en oportunidad de maldición. Que no nos pase eso. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia creciente, amados hermanos. Una iglesia que pueda crecer en todo sentido, pero sí y solo sí practicamos los eventos primitivos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los conectados, cuántos, amados hermanos, quieren ser parte de todas estas actividades? Díganme amén si quieren realmente. Si no, no se preocupe. Pero si usted dice, yo quiero ser parte de estos eventos primitivos porque yo quiero crecer o quiero salvarme. Y uno puede decir, güey, con mucha más razón ahora porque tenemos que estar preparados, ¿sí o no? Con mucha más razón, dice uno. Tenemos de estar fieles, que la muerte nos encuentre fieles. Esa era una de las reflexiones que hacíamos el domingo pasado. ¿Por qué Dios todavía no se ha llevado esta pandemia cuando el año pasado muchos de nosotros, cuando cerramos aquí en abril, dijimos, en 30 días volvemos? O en 2 o 3 meses esto se acaba en el nombre, y lo repetíamos, en el nombre del Señor Jesús. Nada, ahorita todavía está. ¿Por qué Dios no te ha llevado esto? ¿Por qué siguen muriendo? Porque todo pasa por un propósito. Porque Dios tiene todo el control. Porque todavía debemos aprender. Debemos seguir reflexionando. A ver, ¿qué tengo que mejorar? La iglesia local y todas las iglesias estamos cumpliendo nuestra misión en este mundo porque la gente se está muriendo sin Cristo. Por ejemplo, está muriendo sin Cristo la gente. Entonces, esto no se va a ir hasta que aprendamos lo que Cristo quiere que aprendamos. Que dejemos lo que tengamos que dejar. Que transformemos lo que tengamos que transformar. Porque sorprendentemente es encontrar hermanos o nosotros mismos en medio de una recia situación, en medio de una recia pandemia, con las mismas malas actitudes, con el mismo orgullo, con los mismos pecados, con la misma forma, a veces arrastrándolo. Falta de amor, falta de comunión. Lo mismo, o sea, preguntémonos, ¿qué cambiamos desde el año pasado para acá? De antes la pandemia y durante la pandemia. No, a veces muchos de nosotros tal vez nada, o muchos de nosotros tal vez bastante. ¿Somos más espirituales o no somos más espirituales? No, es normal, soy el mismo de siempre. Me dio un poquito y ya, eso es todo. Sí, cuando nosotros nos enfocamos en lo individual, un montón se murieron y se están muriendo. La iglesia tiene empatía hacia afuera, incluso hacia nuestros propios miembros, ¿verdad? Que se enferman, que fallecen. Hemos crecido en eso. Si estamos creciendo en eso, gloria al Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere.
Que la iglesia aprenda a ser mejor en medio de esta situación, a ser más empática, por ejemplo, a ser más misericordiosa, a ser más compasiva, a enfocarse en la misión de Jesús. A que el rol de la iglesia, entender que el rol de la iglesia no es solamente reunirnos una vez a la semana, sino involucrarse en estos eventos primitivos para llenarse del amor de Dios e ir creciendo y que Dios pueda añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y qué bendición cuando hay hermanos que se reconcilian desde el año pasado hasta acá. Porque esta es una situación donde sí es cierto, muchas veces Dios permite situaciones que nos van a tener temor y es cierto, a veces vamos a buscar a Dios por temor. Está bien, porque es una oportunidad. Busquemos al Señor, decimos nosotros, a ver, esta situación está difícil. Muchos se reconciliaron el año pasado, se terminaron conectando, bautizándose también. Pero que eso no desaparezca cuando ya todo esté bien, porque eso es lo que pasó, ¿sí o no? Al final del año pasado y todo este año, antes de esto último, estábamos tranquilos, ¿sí o no? Tranquilos, un poco relajados. No solo en las medidas, sino muchas veces también en nuestra espiritualidad, relajados. No nos relajemos en nuestra espiritualidad. No nos relajemos. Si nosotros no participamos de todas estas actividades, si usted dice, cierto, yo solo los domingos voy, o a veces ni los domingos. Si usted se da cuenta que realmente no está tan involucrado en todas estas actividades, entonces estamos un poco relajados en lo espiritual. Y tenemos que activarnos, amados hermanos. Tenemos que calentarnos, porque el Señor nos tiene que encontrar fieles. Que la muerte o la venida del Señor nos encuentre fieles, no infieles, no inactivos, no dormidos, no fríos completamente, sino llenos de amor, llenos de pasión. Entonces pregunto, ¿cuántos quieren ser parte de toda esta actividad para que el Señor añada cada día a los que han de ser salvos? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermano Isidro, dígame. Correcto. Cuando nosotros no tenemos temor y amor a Dios y amor entre nosotros mismos, viene la tribulación y el problema y nos enfriamos. Porque dice la palabra que el amor de muchos se enfriará en lo recio de la tribulación. Eso es lo que pasa. Entonces, a veces uno se sorprende, pero ¿y ay, qué pasa? Cuanto más espirituales debemos de estar por esta situación, cuanto más conectados en oración, los martes, por ejemplo. O sea, es donde más debemos de estar conectados los martes, por ejemplo, que tenemos la facilidad. Orar en círculo de oración, hay menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No sería lo contrario, lo lógico? Oremos pues para que el Señor nos ayude. Y sí, muchos seguimos orando, pero ¿qué pasa? El amor se enfría. La tribulación, eso puede provocar, hermanos, cuando no tenemos la fe suficiente. Enfría el amor. Cuando no hacemos las cosas por amor a Dios y amor a los hermanos, nos podemos enfriar. No participamos de las actividades y no participamos de esto. Y el Señor no añade entonces cada día. Lo contrario es también válido. Si no hacemos estas actividades, el Señor dice, no añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Cuando todos estamos activados, el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Amados hermanos, que este mensaje sea una reflexión
para que podamos decir, bueno, tenemos que activarnos. Ahora sí, ¿cuántos quieren activarse? ¿Cuántos quieren estar calientes en la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, gloria al Señor por eso. Y de esta forma entonces nosotros vamos a ver cómo el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Es que es el Señor el que añade. El Señor es el que añade. Pero ¿cuándo va a añadir el Señor? Cuando la iglesia esté así de activada.